Muy buenas tardes, queridos estudiantes. Feliz tarde de este día, lunes 14 de septiembre. El día de hoy voy a hacer prácticamente dos cosas. Primero, hacer un comentario de los resultados del primer examen parcial recién pasado, del cual examen parcial ya les envié sus notas, sus resultados. Primero quiero hacer un comentario y algunas recomendaciones para enfrentar los próximos exámenes parciales. Y en segundo lugar quiero hacer un ejercicio de explicación sobre cómo debió haber sido respondido el parcial. Voy a un poco a resolver las 5 preguntas que yo les había planteado. Esto lo hago en cumplimiento de lo que establece el reglamento de la administración académica que manda que los profesores en la clase siguiente, después del examen parcial, el profesor explique a los estudiantes, digamos, cómo debieron haber sido respondidas las preguntas de dicho parcial. Entonces, eso es exactamente lo que voy a hacer el día de hoy. Dos cosas, como digo. Primero, un comentario general de cómo yo he visto sus respuestas y el resultado del examen parcial, y luego cumplir el reglamento de la administración académica en resolver el examen. Eran más o menos los elementos que debieron haber sido incluidas en las respuestas a cada una de las 5 preguntas que yo les planteé en el examen. Primero, el comentario general. En realidad ha sido muy de mi agrado de encontrar un buen nivel de respuestas de su parte. Estoy muy complacido porque he encontrado en ustedes de manera general, ¿verdad? Siempre hay pequeñas excepciones, pero de manera general ha habido mucha responsabilidad de parte de ustedes y veo yo que están en el interés de aprobar su curso y de cumplir los objetivos académicos del programa. Entonces, yo he encontrado muy buenas respuestas y lo primero que quiero un poco destacar es que los que fallaron más en la respuesta a la pregunta número 5, ¿verdad? Y un poco a la pregunta número 1, la pregunta número 5. La pregunta número 5 era bastante sencilla. Esa se refería a la última clase que yo tuve con ustedes. Hubiera sido suficiente con que usted hubiera tenido en cuenta los contenidos, los planteamientos que yo hice en la última clase con ustedes. Y además, yo les compartí en mi cuenta de Facebook, les compartí una reflexión que se refería a la manera como se articula, cómo está correlacionada la sociología como ciencia crítica de la sociedad con la economía como ciencia, ¿verdad? Ahí había también un pequeño esfuerzo académico de mi parte que yo compartí con ustedes y hubiera sido suficiente que usted lo hubiera bajado libre y voluntariamente, sin ningún costo, ahí está, para que usted lo baje, de mi cuenta de Facebook, de mi muro de Facebook, ¿verdad? Ahí está. Y me encontré yo con que algunos de ustedes comenzaron a responder bajando quizás del internet diferentes opiniones y la verdad es que eh, desafortunadamente esos abordajes bajados del internet primero no tienen nada que ver con el marco teórico crítico que estamos desarrollando en clase y debemos un poco, digamos, responder en base al marco teórico que estamos trabajando con ustedes en clase. En eso yo estoy amparado por la libertad de cátedra. Es decir, no podría yo aceptar cualquier respuesta solo porque está en la web, ¿verdad? De ninguna manera. Compañeros estudiantes, deben ustedes entender que hay sociología burguesa, ¿sí? Y está en la web, ¿sí? Y hay opiniones de la sociología burguesa en la web, y también hay sociología crítica, ¿de acuerdo? Entonces, no cualquier respuesta, solo porque esté en la web, tiene que ser aceptada. Entonces, por favor, la primera recomendación viene por ahí. A la hora de responder un parcial,
trate de fundamentarse de manera, digamos, esencial en los contenidos y en el marco analítico, en el marco teórico, en el espíritu de los conceptos que estamos trabajando en clase. Y además que yo estoy compartiendo con ustedes en mi cuenta de Facebook para que ustedes lo bajen libre y voluntariamente y lo estudien. La primera recomendación es esa. A la hora de responder, por favor, respóndame con lo que hemos visto en clase. Ahí están las respuestas. Solo es de que usted las analice, las identifique y las trabaje. Eso es todo. Una segunda recomendación es de que a mis estudiantes que están inscritos en el grupo teórico 02 les pido encarecidamente que vean mis clases. No necesariamente, aunque sería de esperar, ¿verdad? Sería lo ideal que vieran mis clases en esta hora que yo las estoy impartiendo, a las 3 de la tarde del día lunes o a las 3 de la tarde y a las 3 de la tarde del día miércoles. Pero si no puede por alguna razón de trabajo, otro compromiso, recuerde que mis clases están ahí grabadas. ¿Sí? Están en mi cuenta de Facebook grabadas y también están en mi canal de YouTube, ahí están. Y usted puede acceder a ellas a la hora que usted quiera, en el momento que usted quiera. Si no puede ver la clase el día de hoy, la puede ver más tarde, en la noche, a las 12, a las 10, cuando usted quiera puede ver mis clases. Pensando yo en facilitar, digamos, el acceso de los estudiantes a mis clases, es que yo no las borro, las dejo allí, para que el estudiante pueda acceder a mis clases, ¿sí? A la hora que mejor le parezca. Puede verlas una vez, 2 veces, 3 veces, las veces que quiera, y a la hora que quiera. Es decir, siento yo que estoy trabajando en este sentido para facilitar al estudiante que pueda acceder a mis clases. ¿Sí? Eso, por favor, aténgase a las clases, ¿verdad? Vea mis clases. Baje de mi muro de Facebook, baje de mi cuenta de Facebook las publicaciones, las reflexiones que yo allí comparto con usted. Por favor, haga eso. Repito, vuelvo al punto de origen. Estoy complacido con los resultados. Estamos bien, vamos muy bien. Solamente hubo por ahí un caso que me llamó la atención sobremanera porque hay un estudiante inscrito en Sociología General del Grupo Teórico 02 y entonces él me manda, como él me manda un archivo, ¿sí? Como el 10 de septiembre, pero era del segundo examen parcial de Filosofía General. Él me manda un archivo de su segundo examen parcial del ciclo pasado de Filosofía General, que no tenía nada que ver con las 5 preguntas, por Dios bendito. Nada que ver. Y me da no sé qué, porque ¿y qué le voy a evaluar yo, pues? Si me manda un archivo primero de filosofía del ciclo pasado y me lo manda el 10 de septiembre. Entonces, yo le haría un llamado a este muchacho a que yo le daría la oportunidad como profesor, digamos, tengo la facultad de darle esa oportunidad y me gusta dar la oportunidad a los estudiantes. Le doy la oportunidad de que si tuvo una equivocación, si por un error me envió un archivo que no era, por favor, mándeme el archivo correcto. Mándeme su archivo, por favor, del examen del primer examen parcial de Sociología General, al cual usted está inscrito. Por favor, envíemelo. Le doy la oportunidad de que lo haga. No demos la cosa por perdida. Yo les dije que yo iba a luchar con ustedes, que somos un equipo, que vamos a luchar con ustedes. Y en ese espíritu de trabajar como equipo,
le estoy dando la oportunidad a este muchacho que me envió un archivo equivocado, le doy la oportunidad de que me envíe el archivo correcto. Yo se lo voy a recibir, se lo voy a evaluar y le voy a colocar la nota que corresponde. Todos los demás han salido muy bien. Yo creo que la mayoría andan por entre 7 y 9. Y tal vez no llegaron al 10 por algún pequeño detalle en alguna que otra pregunta, sobre todo en la pregunta 1 o en la pregunta número 5. Por lo demás, estamos muy bien. Sigamos de esta manera, ¿verdad? Cuando yo les he enviado sus notas por ahí, yo les digo ánimo, adelante, porque para rendirnos no tenemos tiempo y ni queremos rendirnos. Vamos a trabajar como un equipo responsable, ¿verdad? Esa es mi impresión del primer examen parcial. Yo los felicito, el trabajo esforzado que han hecho. Continúen viendo mis clases, por favor, y aténganse a eso. El segundo examen parcial, por favor, me lo responden bajo el marco teórico que estamos trabajando. Y dicho esto, yo quiero entrar ya a la segunda parte. Esta va a ser una sesión corta, porque no voy a avanzar en los temas, sino que ahora me voy a dedicar a resolver el examen parcial de las 5 preguntas que les planteé. Voy a hacer eso en este momento porque así me lo manda la ley universitaria. Voy a cumplir la ley. Voy a resolver el examen. La primera pregunta de su examen parcial decía lo siguiente: explique por qué la sociología, como ciencia crítica de la sociedad, tiene un compromiso con la clase trabajadora. Ojo bien, ojo, por favor. Lo que estamos planteando aquí es que la sociología, como ciencia crítica de la sociedad, primero no es una ciencia neutral, sino que es una ciencia que tiene un compromiso con los intereses de la clase trabajadora. Está comprometida con la clase trabajadora. Yo pregunto por qué, o en qué consiste dicho compromiso, en la primera pregunta. Y a ese respecto quiero plantear por lo menos 4 cosas que tienen que ver con el compromiso. Primero, compañeros, porque solo desde el punto de vista de la clase trabajadora puede haber ciencia, ¿sí? Puede haber ciencia. Recuerden ustedes que para la ciencia natural en general y también para la ciencia social, la primera premisa para que un planteamiento sea científico es que dicho planteamiento sea verdadero. Verdadero en el sentido de que hay una correspondencia entre la teoría y el fenómeno, una correspondencia entre lo que el investigador piensa y lo que la realidad es. Si hay correspondencia entre razón o teoría y realidad, entonces hay verdad. Esa es la primera premisa. Pero resulta que las otras ciencias que no tienen que ver con los fenómenos sociales se quedan hasta ahí. Para las otras ciencias eso es suficiente, que sus planteamientos sean planteamientos verdaderos como teorías que se corresponden con la realidad, con lo que los fenómenos son. Pero para la sociología, como ciencia crítica de la sociedad, hay que dar un paso más. En el campo de la sociología, no la sociología burguesa, no, porque la sociología burguesa no tiene un propósito de buscar la verdad, no les interesa la verdad, lo que les interesa es ideologizar, les interesa es encubrir la verdad. En pocas palabras, a la ciencia burguesa le interesa mentir, porque eso es lo que quiere la clase dominante, mantener a la clase oprimida, a la clase trabajadora, en un estado permanente de alienación.
La sociología burguesa tiene el trabajo, queridos estudiantes, tiene el trabajo de adormecer las conciencias. Ese es su trabajo. Pero la sociología científica, como ciencia crítica en la sociedad, primero tiene que ver que sus planteamientos sean verdaderos. Pero, en segundo lugar, además, los planteamientos de la sociología crítica tienen que ver que sus planteamientos se correspondan con los intereses de la clase revolucionaria. O sea, un planteamiento sociológico es científico, primero si es verdadero, y segundo, es científico si y solo si dicho planteamiento se corresponde con los intereses de la clase revolucionaria. Eso es sumamente importante. Estamos claros entonces que solamente la clase trabajadora busca la verdad. Tiene que determinar cómo es el fenómeno, por qué el fenómeno es como es, y en ese sentido tiene que explicar, poner en claro las leyes fundamentales del fenómeno, y tiene que dar un tercer paso fundamental. Tiene que investigar si el fenómeno que es coincide con lo que el fenómeno debe ser. Y ahí hay dos alternativas, como ya hemos visto en clase. Por favor, muchachos, atentos, por favor, atentos a las clases. Si no puedo verla a las 3 de la tarde, véala más tarde, mañana, etcétera, etcétera, en la madrugada, a la hora que sea, pero por favor, vea las clases. La sociología como ciencia crítica de la sociedad tiene que ver, contrastar si el fenómeno que es coincide con lo que el fenómeno debe ser. Y ahí hay dos alternativas. Puede ser que el fenómeno ya sea lo que es, entonces no hay contradicción entre el ser y el deber ser, y cuando eso ocurre significa que el fenómeno, o sea, la realidad, el sistema, es perfecto, porque ya es lo que debe ser. Y si ya es lo que debe ser, pues no hay que tocarlo porque ya es perfecto. ¿Sí? Ahí cierre la historia. Pero la segunda alternativa es que el fenómeno sea de tal naturaleza que no se corresponda con lo que debe ser. Por ejemplo, en el caso del Estado capitalista suele llamarse a sí mismo como Estado democrático. Pero eso es lo que dice que es, pero no es así. Hay una contradicción entre el ser y el deber ser. El tipo de Estado capitalista no es democrático. Y entonces no es lo que debe ser. Ahí hay contradicción. Entonces la sociología como ciencia crítica de la sociedad tiene que preguntarse cómo es el fenómeno, por qué es como es y si el fenómeno es lo que debe o no debe ser. Si hay coincidencia o contradicción. Solo para la clase trabajadora puede haber dialéctica. Solo para la clase trabajadora puede haber dialéctica. Dialéctica como método de análisis de la realidad. La dialéctica es la que me permite ver a mí, primero, lo que la realidad es, y en el caso de la lógica del capital, el nivel de negatividad del sistema, el carácter contradictorio, cuajado de negatividades dentro del sistema, porque vos sabés y ves que dentro del sistema, pues ahí es un sistema autocontradictorio, negativo, porque deshumaniza al hombre, el ser humano lo convierte en mercancía, lo convierte en cosa, depreda a la naturaleza, una amenaza para la existencia del planeta. Hay alienación. El sujeto no vive como sujeto frente al sistema, sino que el poder del sistema se le impone al sujeto, y el sujeto, en nuestro ejemplo de Juan, el trabajador, Juan ya no es el sujeto, sino que es un objeto movido por la fuerza de imposición del sistema. Y entonces Juan es y existe para y por el sistema.
sistema. No es el sistema el que existe para Juan, sino que es al revés. Es Juan el que existe y es para el sistema. Eso es alienación. Un estado permanente, digamos, de alienación. Entonces el sistema es un sistema negativo. Deshumaniza, explota a la fuerza de trabajo, porque el origen de la riqueza del burgués es exactamente la plusvalía generada en el proceso productivo por la fuerza de trabajo, no por la maquinaria, no por los medios de producción, sino que por la fuerza de trabajo. Esto es un punto que no lo hemos visto todavía, pero lo vamos a ver de manera directa cuando examinemos el pensamiento de Marx. En ese momento lo vamos a examinar. ¿Cuál es el origen del plusvalor? Al final de los finales, todos decimos, sí, es que la camisa vale $10 o el zapato vale 20. ¿Por qué? ¿Cómo científicamente se establece el valor de la mercancía? No es una cosa arbitraria. Y entonces cuando veamos este asunto del origen de la riqueza producida en la lógica del capital, nos vamos a dar cuenta que no es lo mismo valor y precio. Ya, pero eso lo vamos a ver, lo dejamos por ahí, pero lo tenemos que ver. Pero lo que ya les puedo yo, digamos, adelantar es que el origen del plusvalor, es decir, el origen de la riqueza del burgués, es la explotación de la fuerza de trabajo. Es la fuerza de trabajo la que genera plusvalor. Entonces, dentro de las negatividades del sistema está la explotación de la fuerza de trabajo, está la deshumanización, está la alienación, está la dominación, está la humillación de la fuerza de trabajo. El hombre es visto como un ser humillado, dominado como cosa. Entonces, la sociología crítica de la sociedad me permite ver, entender las negatividades del sistema. Y exactamente por eso la sociología crítica es la única ciencia que me permite negar esas negatividades y desarrollar un proceso de negación de la negación. Algunas personas dirán, pues, pero eso está difícil de entender. ¿Cómo es eso de negación de la negación? Exacto, es. La negación de la negación es exactamente la superación de esa situación de negatividad para pasar a la construcción de una sociedad, de un tipo de Estado, donde esas negatividades ya no existan. Eso es negación de la negación. Negación de las negatividades del sistema. Pero es una negación real, práctica. No se trata aquí de hacer la técnica del avestruz, ¿verdad? Que el avestruz frente al peligro lo que hace es enterrar la cabeza en la tierra, y como ya no ve, pues para él ya no existen los problemas, ¿verdad? No se trata de una especie de escapismo de la realidad, sino que hay que enfrentar la realidad, las negatividades del sistema. Ajá. ¿Cuál es el objetivo estratégico de la clase trabajadora, muchachos? El objetivo estratégico de la clase trabajadora no es reformar el sistema, no es participar en los procesos electorales para ver si tenés más diputados o menos diputados o si lográs la presidencia. No, es destruir el Estado capitalista, no reformarlo, no embellecerlo, destruirlo y construir la dictadura del proletariado. Ahí es donde se da la negación de la negación. Entonces, la sociología crítica, como ciencia crítica de la sociedad, es la que hace posible la negación de la negación. El abordaje dialéctico del análisis frente a la realidad y la praxis revolucionaria frente a la realidad. No cualquier praxis es revolucionaria, muchachos. No cualquier praxis es revolucionaria. Poco a poco iremos hablando de esto. Tercero,
Solo para la clase trabajadora puede haber, solo para la clase trabajadora puede haber futuro, puede haber historia, ¿sí? Puede haber un deber ser. Solo la sociología crítica de la sociedad comprometida con los intereses de la clase revolucionaria puede establecer el deber ser de la sociedad, es decir, hacia dónde debe moverse la vida social, hacia dónde va. Las personas que no conocen la sociología crítica creen que la sociedad es un misterio, que dicen un montón de cosas tontas, pero para algunas personas creen que están hablando cuestiones tan interesantes y científicas. Por ejemplo, es una estupidez decir que nadie sabe para quién trabaja. No, usted, ignorante de la sociología crítica, usted no sabe para quién trabaja. Nosotros sí sabemos para quién trabajan las fuerzas de trabajo. Trabajamos para el burgués. Trabajamos para la clase trabajadora. Trabajamos para fortalecer al Estado. Es lo que yo les dije. Juan, cuando se presenta humildemente todos los días a trabajar, yo les dije que hace 4 cosas. Primero, produce mercancías. Segundo, produce riqueza. Sí, pero riqueza para el burgués, no para él. Tercero, fortalece el Estado. Sí, pero el tipo de Estado capitalista. El Estado capitalista. Fortalece el Estado capitalista. Y acuérdense lo que es el Estado capitalista. Tienen que memorizarse esos conceptos, trabajarlos esos conceptos. Los conceptos son como la herramienta teórica para poder entender la realidad. El Estado capitalista es la organización social del poder de la clase dominante para imponer sus intereses al conjunto de la sociedad. Esto que estoy compartiendo con ustedes y que ahora ustedes ya saben, no lo saben un montón de profesores de la Universidad de El Salvador. No lo saben, queridos estudiantes. Lo ignoran, no lo saben. El día de mañana, si vos te los encontrás en un pasillo y le decís, licenciado, licenciada, doctor, máster, dígame usted qué es el Estado capitalista. Lo vas a poner en aprietos porque no saben qué es el Estado. Ahora vos sí ya sabés. La sociología crítica determina el deber ser de la sociedad. Y por último, quiero decir lo siguiente, que tiene que ver con la primera pregunta. Solo desde la perspectiva de la clase trabajadora, el ser humano puede superar la alienación y puede ser sujeto histórico. Solo desde la perspectiva de la clase trabajadora, el ser humano puede ser exactamente humano. Ya no mercancía, ya no fuerza de trabajo, ya no cosa asalariada, que hoy la contratan y mañana lo despiden. No, puede ser un ser humano, superar la alienación frente al sistema y puede ser un ser histórico. Marx decía que los seres humanos dentro del capitalismo no llevamos una existencia histórica, sino que somos seres prehistóricos. Somos seres prehistóricos porque estamos alienados frente al poder del Estado, frente al poder del capital. La clase trabajadora es una clase alienada frente al poder del Estado y del capital. Entonces no somos seres históricos, somos seres prehistóricos. Prehistóricos porque somos alienados. Para ser históricos tendríamos que superar esa alienación que sufrimos dentro del sistema. Así responderíamos la primera pregunta. La segunda pregunta dice, explique por qué solo desde el punto de vista de la clase trabajadora puede haber ciencia social. Quiero decirles, queridos estudiantes, que todas las preguntas, pero sobre todo las primeras 4 preguntas estaban correlacionadas. Estaban correlacionadas. Es decir, si vos respondes bien la primera, es seguro que respondes bien las otras 4. Están correlacionadas porque prácticamente están hablando de lo mismo. Hay una correlación entre ellas. Entonces, también el problema es de que si empezás mal en la primera pregunta, pues todas las otras preguntas, pues lo más probable es que vas a ir mal, ¿verdad?
porque están correlacionadas. Lo uno te lleva a lo otro y lo otro a lo otro, etcétera, etcétera. En la segunda pregunta se nos está preguntando, ¿verdad? ¿Por qué? Solo desde el punto de vista de la clase trabajadora puede haber ciencia social. Voy a responder con dos elementos fundamentales. Primero, porque solo la clase obrera o la clase trabajadora está obligada a decir la verdad. Así es sencillo. Solo la clase trabajadora eh, está obligada, pero no solamente está obligada, sino que, es decir, puede hacerlo. Puede hacerlo si solo si adopta el marco analítico de el marxismo-leninismo. Si no, no puede. No puede. Solo la clase trabajadora está obligada a buscar la verdad. La clase dominante está obligada a mentir. La mentira es su aliada. Como yo les dije en clase, los burgueses no pueden salir por televisión diciendo la verdad. No pueden. Los burgueses no pueden salir por televisión diciendo que ellos son los dueños del Estado y que el Estado es corrupto porque tiene que responder a los intereses suyos. Los burgueses no pueden salir por televisión diciendo de que el fundamento de su riqueza pues es la explotación de la fuerza de trabajo, ¿verdad? Y que mantienen a un pueblo totalmente dormido, sin conciencia de clase. Los burgueses no pueden salir, no pueden expresar públicamente la verdad, tienen que mentir. La clase trabajadora necesariamente tiene que decir la verdad. Y por eso, solo desde el punto de vista de la clase trabajadora, puede haber ciencia como búsqueda de la verdad. Solo la clase trabajadora puede decir la verdad y debe decir la verdad. El problema es que a veces ellos entienden, los trabajadores entienden que ellos deben decir la verdad, pero a veces no pueden. Porque no tienen un marco teórico, crítico. Porque ellos no tienen la suerte que tienen ustedes de estar en la Universidad de El Salvador, donde les estamos compartiendo estas cosas. Ellos quisieran estar ahí, no pueden. Pero la clase trabajadora es esforzada. Ellos estudian, muchachos, no crean ustedes. Ahí los ven en las huelgas en San Salvador, el caso de aquella maquila Florenci. Llevan más de 50, 60 días en huelga, enfrentando el poder del Estado, enfrentando el poder económico de los dueños de la maquila, y ahí están los trabajadores. Ellos estudian, se reúnen para estudiar el marxismo-leninismo. No crean que son holgazanes de ninguna manera, muchachos. Miren, los días domingos, ellos se reúnen a estudiar la realidad de El Salvador. Quiero decirles, ¿verdad?, que yo ya he participado con ellos en este proceso de formación popular. Ya me ha tocado. Alguna que otra vez ellos me han dado algún espacio para que yo les pueda participar también. No son holgazanes. Buscan la ciencia, buscan la verdad, estudian. Créanme, son gente muy maravillosa. Entonces, la clase trabajadora busca la verdad sobre la explotación, la verdad sobre la alienación, cómo explicar la alienación. Se preguntan ellos cuál es el deber ser, hacia dónde marcha la sociedad. Y todas estas cosas se las esclarece la sociología como ciencia crítica de la sociedad. Y por último, sobre esta pregunta, solamente la sociología como ciencia crítica de la sociedad, de los fenómenos sociales, en el capitalismo, ¿verdad? La sociología crítica explica la verdad de los fenómenos sociales dentro del capitalismo y
le pone en claro a la clase trabajadora que ellos son la clase revolucionaria. Ellos no lo saben. Hay que dárselos a entender. Hay que explicárselos. Porque ellos no lo saben. No es un conocimiento que les va a caer de los cielos, sino que hay que explicárselos. Y ese es el trabajo de la sociología como ciencia crítica de la sociedad. Ese es el trabajo de los intelectuales de la clase revolucionaria. Ese es el trabajo de los intelectuales que hemos adoptado como propio el punto de vista de ellos. Ese es nuestro trabajo. Explicarles a ellos que ellos son la clase revolucionaria. ¿De acuerdo? Ellos lo viven. Es una cosa tan dramática. Si te pones a pensar, ¿verdad? Ellos viven la situación, pero no entienden la situación. Hay que explicárselo. Lo que estoy diciendo es que a la clase trabajadora en realidad el abordaje científico de los fenómenos sociales les viene de afuera. Ese es el trabajo de los intelectuales orgánicos de la clase trabajadora. ¿Quiénes son los intelectuales orgánicos de la clase trabajadora? Los intelectuales que han adoptado como propio el punto de vista de ellos, la lucha de ellos, los intereses estratégicos de ellos, de la clase trabajadora, las esperanzas de ellos. No los míos, porque yo no soy miembro de la clase trabajadora. Yo soy miembro, soy capas medias o sectores intermedios. Por favor, compañeros estudiantes, ya déjense de ese lenguaje de clase alta, clase baja. Por favor. ¿Sí? Olvídense de esa. Clase capitalista, clase dominante. Clase trabajadora, clase dominada. Clase trabajadora, clase revolucionaria. ¿Cuál es su proyecto histórico? Por ahí es donde yo necesito que orientemos la reflexión. La tercera pregunta decía, explique por qué la clase trabajadora está obligada estructuralmente a destruir el sistema capitalista y a construir la dictadura del proletariado. Tres cosas que decir acá. Primero, porque el sistema, o sea, la clase trabajadora está obligada a destruir el sistema burgués y a construir el socialismo científico, porque, así de sencillo, porque el sistema capitalista aniquila a la clase trabajadora. Pues sí, porque el sistema capitalista, ¿verdad?, explota a la clase trabajadora, domina a la clase trabajadora, cultural, políticamente la domina. La clase trabajadora es una clase alienada, señores, por Dios. Es y existe para el sistema, para la clase dominante, está alienada. Y entonces, ¿cómo te explicas vos que la mayoría de personas que votan por Arena, o la mayoría de personas que votan para el Frente también, o para todos los partidos políticos, la mayoría de personas que votan para ellos, y por eso ganan las elecciones, y por eso tienen diputados en la asamblea, y ponen al presidente, la mayoría son pobres, son miembros de la clase trabajadora? ¿Y cómo es que la clase trabajadora termina votando por ellos? Porque están alienados, porque están dominados, porque están ciegos, porque no pueden entender los fenómenos sociales. ¿Ves? Allí es donde se hace necesario desarrollar todo un proceso de liberación de nuestra clase trabajadora. Hace un momento yo les dije que las trabajadoras de las maquilas florenses que fueron despedidas, son como más de 200, llevan más de 60 días en huelga, se reúnen los días domingos a estudiar.
¿Y qué estudian? La realidad nacional, el marxismo, leninismo, esto que estamos estudiando con ustedes, ellos lo estudian. No para pasar un examen, muchacho. Señorita, no para pasar un examen. Lo estudian por convicción, porque necesitan entender los procesos sociales para tomar decisiones, no para pasar un examen. ¿Comprende? La clase trabajadora necesita destruir el sistema capitalista y construir la dictadura del proletariado porque el sistema capitalista aliena, aniquila, domina, explota, mata a la clase trabajadora. Porque el sistema es su enemigo. El sistema capitalista, globalmente considerado, es enemigo de la clase trabajadora. Así de sencillo. Tiene que eliminar, ¿sí? Tiene que destruir a su enemigo. No puede llegar a ninguna componenda. Segundo, porque el sistema capitalista pretende presentarse y hace grandes esfuerzos teóricos, maneja el sistema capitalista todos los aparatos ideológicos del Estado para presentarse como un sistema bueno, como un sistema perfecto, como un sistema eterno, que no debe cambiar, que no puede cambiar. Que bueno, se puede reformar, ¿verdad? Se puede modificar algunas cositas, pero que esencialmente no puede cambiar. Exactamente ese es el truco del reformismo, de creer que se puede cambiar el sistema dentro del sistema, es decir, con las mismas leyes del sistema, participando en los procesos del sistema. No se puede. Como yo les dije en un ejemplo bastante fuerte en sesiones anteriores, no se pueden perfumar las heces fecales. No se puede. Ni se debe. El sistema pretende presentárseme como un sistema eterno, y si es eterno es absoluto, está más allá de la praxis, está más allá de la historia. Por tanto, si es eterno, lo único que quedaría es simplemente adaptarse en una forma acrítica. Así pretende ser el sistema, eterno. Pero no es verdad, el sistema no es eterno, el sistema es un sistema que fue producto de la praxis, ¿sí? Y que la praxis revolucionaria puede cambiarlo, puede transformarlo. Y los burgueses lo saben, ellos lo saben mejor que la clase trabajadora, ellos lo saben y temen. Tercero, hay que destruir el sistema capitalista para... La clase trabajadora tiene que destruir el sistema capitalista para dejar de ser lo que es. La clase trabajadora tiene que destruir la lógica del capital o el sistema capitalista para que la clase trabajadora deje de ser lo que es. ¿Y qué es lo que es la clase trabajadora? ¿Qué es lo que es? La clase trabajadora es una clase dominada, es una clase explotada, es una clase alienada, es una clase a la cual no se la considera como persona, sino que se la considera como mano de obra, como recurso, como cosa, que la uso y la manoseo si me interesa, y cuando ya no me interesa, pues lo mando a la calle. ¿Sí? ¿Ves? La clase trabajadora debe dejar de ser lo que es decir, fuerza de trabajo, para pasar a ser ¿qué? Lo que debe ser. ¿Y qué es lo que debe ser? Ser humano, con dignidad. Porque dentro del sistema no es un ser humano con dignidad. Es un ser humillado, despreciado, explotado, aniquilado. La pregunta 4. Explique por qué no puede haber democracia en el tipo de Estado capitalista.
quizá esta era una de las preguntas más sencillas. ¿Por qué el tipo de Estado capitalista no puede ser democracia, no puede ser democrático? Pues primero, porque todo Estado, señor, todo Estado es todo, incluyendo la dictadura del proletariado, incluyendo el Estado socialista. Todo Estado es una dictadura. Por favor, hablemos las cosas como son y no nos engañemos. Todo Estado es una dictadura, porque todo Estado es un instrumento de dominación. El tipo de Estado capitalista es una dictadura. Es la dictadura de la clase dominante sobre la clase trabajadora. ¿Qué es lo que determina el tipo de Estado? Lo que determina el tipo de Estado es a los intereses de la clase a la cual sirve el poder del Estado. Y en el Estado capitalista, el poder del Estado capitalista, señor, sirve a los intereses de la clase capitalista. Si el Estado sirve a los intereses de la clase capitalista, entonces, mi buen amigo, el tipo de Estado es capitalista. ¿Qué es el Estado? Es la organización social del poder de la clase dominante para imponer sus intereses a la clase dominada o al conjunto de la sociedad. Entonces, el Estado no puede ser democrático porque el Estado es un Estado clasista que sirve a los intereses de una clase, de la clase dominante. El Estado no es una estructura política al servicio de la sociedad. Paja, eso, deséchenlo, olvídenlo. No es cierto. El Estado está ahí para responder a los intereses de la clase dominante. Y por eso es que el Estado capitalista está ahí para servir a los intereses de los capitalistas. No puede ser democrático, señor, por Dios bendito. Usted está equivocado si cree que el Estado puede ser democrático, que los diputados pueden ser democráticos, que el señor presidente puede ser democrático. No, señor. Entienda de una vez. Ellos están ahí para atender los intereses de la clase dominante. Por eso el Estado no puede ser democrático, porque no es su naturaleza, no es su esencia. ¿Comprende? Es como yo le dije, un árbol de aguacates no le puede dar limones, porque no es su naturaleza dar limones. Su naturaleza es dar aguacates. El Estado capitalista no puede producir democracia porque no es su naturaleza. ¿Comprende? Por favor, miren, compañeros estudiantes, muy queridos estudiantes y respetables estudiantes, con solo esto, con solo este concepto, esta idea, que lográramos entender perfectamente y que jamás se nos olvide, créanme, solo este conocimiento ya sería grande. Ya les digo, muchos catedráticos de la Universidad de El Salvador, muchos intelectuales de este país no entienden. ¿Por qué no entienden? O porque son servidores, aunque no lo sepan, en forma inconsciente, son servidores de los intereses de la clase dominante y del Estado capitalista. En una forma inconsciente, o son servidores de la clase capitalista o servidores de la clase burguesa en forma consciente. O son zombies inconscientes o son zombies conscientes.
bien remunerados, bien financiados, trabajan para desorientar a la clase trabajadora. Son enemigos de la clase trabajadora. En caso de que sean conscientes, lo hagan de manera consciente. Uh-huh. Entonces el Estado capitalista no puede ser democrático. ¿Cómo? Así. El único Estado, por favor, pongan mucha atención en esto. El único Estado que por su misma naturaleza puede ser democrático es el Estado de la dictadura del proletariado. Bueno, si democracia es el poder del pueblo, es la organización social del poder del pueblo, es decir, de la mayoría de la población, entonces el único tipo de Estado que puede responder a los intereses del pueblo, como la mayoría de la población, pues es la dictadura del proletariado. Porque la dictadura del proletariado es un tipo de Estado que responde a los intereses de la clase trabajadora, en contra de los intereses de la clase dominante, los capitalistas, que ya en la dictadura del proletariado, es decir, la dictadura del proletariado solamente se constituye después de hacer la revolución. Ya en la revolución los derrotaste. Pero todavía quedan por ahí unos resabios, unos cuantos burguesitos pataleando, ¿verdad? Que no se quieren acomodar a la nueva situación. Entonces la dictadura del proletariado es ese tipo de Estado que responde a los intereses de la mayoría, de la clase trabajadora, para vencer todavía esos pequeños resabios que han quedado por ahí pataleando después de que perdieron la revolución. Ojo, la revolución, no estoy hablando de elecciones. Estoy hablando de la revolución. Uh-huh. El único tipo de Estado que puede ser democrático como poder del pueblo es la dictadura del proletariado. Pero la clase trabajadora es honorable, es correcta, es científica, y nunca va a decir públicamente que son una democracia. No, de una vez te dicen claramente que somos la dictadura de la clase trabajadora. No mienten, te dicen la verdad. Los burgueses son los que mienten, en el sentido de que no son una democracia, pero ellos se presentan como un Estado democrático, como una sociedad democrática, cuando no lo son. Lo que son es una dictadura. Sí, pero la dictadura de la clase dominante, de la clase capitalista. Pero ellos no lo dicen. La clase trabajadora sí te lo va a decir. Cuando derrotemos por la vía revolucionaria a la clase dominante burguesa y construyamos la dictadura del proletariado, no vamos a mentirte, te vamos a decir claramente. Este tipo de Estado es un tipo de Estado, es el tipo de Estado de la dictadura de la clase trabajadora. ¿Ves? Ni siquiera en eso mentimos. No, somos claros. Y la última pregunta, muchachos, que era la pregunta que yo vi más floja en sus respuestas. Pero, miren, muchachos, la razón por la cual ustedes se perdieron un poco en la última pregunta es porque no vieron las clases, no vieron esta clase, no me respondieron de acuerdo al marco teórico de lo visto en clase, no leyeron el documento de apoyo que está en el Facebook. Ahí está. Para los próximos exámenes, por favor, háganlo, lean. Tengan en cuenta, muchachos estudiantes, seamos correctos, seamos verdaderos, objetivos. ¿Sí? Les di 24 horas para hacer el examen, por Dios bendito, de las 8 del miércoles hasta las 8 del jueves. Tenía 24 horas para responder 5 preguntas. ¿Y qué tal que lo hubiéramos hecho allá en lo presencial? Y solo hubieras tenido 2 horitas para hacer el parcial. Mayuca, ¿va? Pero no, tenía 24 horas. Entonces, la quinta pregunta dice:
que fue la última clase. Explica y dice por lo menos 3 aportes de la sociología científica, 3 aportes de la sociología científica a la ciencia económica. Y yo aquí les he planteado por lo menos 5. Solo te pedía 3. Algunos lo hicieron. No estoy diciendo de que todos los estudiantes no la contestaron. ¿Cómo no? Claro que sí. Muchos estudiantes contestaron esto. Y los felicito. Solo digo que algunos no contestaron. No contestaron bien. Pero la mayoría, la gran mayoría, sí contestó. Aportes, 3 aportes pedía yo, y aquí les pongo 5. Primer aporte, la sociología, como ciencia crítica de la sociedad, le aporta a la ciencia económica, primero, el entendimiento del deber ser del proceso social. Es la sociología crítica la que le postula a la ciencia económica el hacia dónde se está moviendo la sociedad. ¿Y hacia dónde se está moviendo la sociedad burguesa? Hacia la construcción de la dictadura del proletariado. La ciencia económica no lo sabe, pero nosotros se lo decimos, se lo esclarecemos, se lo ponemos, se lo hacemos de su conocimiento. Primer aporte. Segundo aporte, también le aportamos en el esclarecimiento de lo que la sociedad es en sus leyes esenciales, en su carácter inhumano, explotador y alienante. Las ciencias sociales le explica a la economía qué son las clases sociales y qué es la lucha de clases. La sociología le explica a la ciencia económica cómo funciona la sociedad burguesa, qué es la sociedad burguesa, cuáles son sus leyes fundamentales, qué son las clases sociales, qué es la lucha de clases. Ese es un aporte de la sociología a la economía. Tercer aporte. También le aporta en la determinación del compromiso de las ciencias sociales con la clase revolucionaria. Por si la ciencia económica llegara a creer que es una ciencia neutral, la sociología le pone claro que no, que la ciencia económica como parte de las ciencias sociales debe tener un compromiso con los intereses de la clase trabajadora. ¿Por qué? A esa pregunta de por qué prácticamente se responde en las 4 preguntas anteriores. ¿Por qué la sociología como ciencia debe tener un compromiso con la clase trabajadora? Cuarto, la sociología como ciencia le aporta a la economía en el señalamiento del peligro de que la ciencia económica se vuelva ideología. No es lo mismo ciencia que ideología o ideologización. La ciencia busca la verdad. La ideologización busca encubrir, mentir, engañar. Es ideológico el planteamiento de los burgueses cuando salen por televisión diciendo que son democráticos, diciendo que están preocupados por el desempleo, diciendo que están preocupados por la pobreza. Eso es un cáscara, eso es basura. A ellos no les interesa la pobreza, no les interesa el desempleo. No. Ellos no son democráticos, pero no lo pueden decir públicamente. Entonces, la ideologización es el encubrimiento de la verdad para salvaguardar los intereses de la clase dominante. Todos los medios de comunicación son grandes operativos de ideologización al servicio de los intereses de la clase dominante. Desde el momento que vos encendés el televisor con el humilde propósito de ver las noticias, debes entender que no vas a ver las noticias, sino que vas a ver la realidad desde el punto de vista de los dueños del capital. Voy a encender el televisor y voy a ver las noticias. No.
Por último, quinto, la sociología como ciencia crítica de la sociedad le aporta a la economía en la aplicación de la dialéctica como método científico para el conocimiento de los fenómenos sociales, para no caer en los enfoques de la razón instrumental, que es un enfoque conservador y justificador del orden establecido. La razón instrumental es aquel planteamiento que te dice que frente a la realidad solamente hay que decir cómo es el fenómeno. Ya. Un pequeñito fallo técnico, queridos estudiantes, pero ya expliqué la última pregunta, la pregunta número 5. Así que era el propósito fundamental del encuentro del día de hoy. Así que lo dejaríamos hasta ahí y nos veríamos el próximo miércoles a las 3 de la tarde. Felicito sinceramente a los compañeros estudiantes que han sacado, bueno, realmente todos han salido prácticamente bien, ¿verdad? Ahí las notas oscilan entre 7 y 9. O sea, son buenas respuestas, es un buen esfuerzo. Pero yo sé que ustedes pueden dar más. Con un poquito más de esfuerzo, yo sé que ustedes son capaces de dar más. Veríamos en el segundo parcial. Pero las notas que han obtenido son nada despreciable, muchachos. Nada despreciable. Me parece que son muy buenas notas. Pasen una feliz tarde. Me despido de ustedes hasta el próximo miércoles a las 3 de la tarde. Pasen una feliz tarde.